darles a conocer el contenido de este proyecto teatral denominado Hard Candy. Aquí viene llegando Luis. Entonces, reiterarles que su apoyo es fundamental para nuestra sobrevivencia y por eso es que son, digamos, los primeros en conocer el contenido de este proyecto. Hard Candy es un proyecto teatral que surge de la idea de transformar una película independiente, exitosa, de Estados Unidos, denominada con el mismo nombre, Hard Candy, de Brian Nelson, es el autor del texto de la película. Y hace 4 años, Anilú llegó a decirme que le parecía una muy buena idea transformar el texto de esa película en una obra de teatro. Eso nos llevó un par de años a perseguir a Brian Nelson, quien en un principio no estaba interesado en que el proyecto se convirtiera en una obra de teatro, pero posteriormente, gracias a la insistencia de Anilú, es decir, a su tenacidad y a su idea muy clara de qué era lo que quería hacer con el texto, lograron convencer a Brian Nelson a otorgarnos la oportunidad de hacer una adaptación. En ese momento nos encontramos, o más bien nos reencontramos con Luis Mario Moncada, que no solo es un dramaturgo famoso, exitoso, publicado, estrenado en lenguas distintas, etc. Ese sí no lo rodaron ponchado, ese lo rodaron bien infladito. Pero bueno, nos encontramos con la oportunidad de trabajar con él y de tener un primer tratamiento de lo que es ahora Hard Candy. Es ahí en donde encontramos que el proyecto toma verdadera forma, porque el texto se vuelve una cosa muy atractiva, un muy buen punto de partida para enseñarle a todo el mundo: queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Entonces, nada más quiero darle un momentito la palabra, un momentote a Luis Mario para que nos platique un poquito el acercamiento que tuvo con el texto y el cómo lo encuentra atractivo y cómo le da forma y transforma para convertirlo en lo que hoy es el texto de esta obra de teatro. Gracias. Buenas tardes y bueno, una disculpa por la tardanza, pero me tocó la hora pico desde el centro. Opa, y todavía no quiere. Y bueno, muy contento de estar aquí, la verdad, rodeado de gente guapa. Muy. Sí. Y la verdad, para hablar de este proyecto que ha resultado de como una especie de bola de nieve, porque de esas cosas chiquitas que surgen de una idea, que de pronto, ¿qué tal si de pronto se van convirtiendo en un proyecto no solo realizable, sino cada vez más consistente, apetecible y bueno, y todas esas características que se le van sumando, precisamente una bola de nieve cuando viene bajando, ¿no? Y que la hacen peligrosa, ¿no? Creo que tiene todos esos ingredientes la obra. Yo quisiera puntualizar 2 cosas nada más, para no acaparar la palabra. La primera de ellas, algo que me llama mucho la atención, y es una tendencia contemporánea por voltear los ojos al cine desde el teatro. Si originalmente podríamos decir que era exactamente al revés, que era el teatro el que nutría de historias al cine, y eso lo podemos ver desde sus orígenes, por supuesto, pero sobre todo a partir de ya la época sonora del cine, ¿no? Todo lo que ocurrió con los grandes maestros del teatro norteamericano, Tennessee Williams, Arthur Miller, Edward Albee, etcétera, etcétera, por no hablar también de maestros rusos. ¿Cuántas veces ha sido adaptado al cine Chekhov, Ibsen, etcétera, etcétera, etcétera? Digamos que ha sido una recurrencia durante muchas décadas, y sin embargo, de unos 10, 15 años para acá, la verdad es que la tendencia empezaba a revertirse, y es algo muy, muy peculiar, ¿no?
Yo recuerdo, bueno, a mí me tocó particularmente desde el Centro Cultural Helénico, precisamente estrenar y casi dedicar durante un tiempo a el teatro principal, el teatro helénico, al estreno de obras que eran adaptaciones de versiones fílmicas, ¿no? Muy particularmente recuerdo Festen, por ejemplo, ¿no? La propia relación pornográfica, y en fin, así se han sucedido en los últimos años varias adaptaciones, y bueno, así es como llegamos a una versión de una película como lo es Hard Candy, esta historia de justicias extrañas, muy acordes con ese terreno, digamos, incierto en el que nos encontramos, en el que la justicia no sirve para nada, en el que las leyes y la autoridad no funcionan, y en el que la gente tiene que tomar de pronto la justicia en sus propias manos, tal vez, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto que de pronto al ver la película nos ofrecía la posibilidad de trasladar, por las características propias de la película, por supuesto, pero por el potencial que tenía actoralmente, temáticamente. Bueno, se convertía como en un material que nos parecía como muy potente para el teatro, ¿no? Y es ahí como surge entonces el proyecto. Y bueno, la segunda cosa que quería comentar nada más, que tiene que ver con el proceso de adaptación. Yo debo decir francamente que yo no hice casi nada. En realidad yo seguí un poco las matrices que están marcadas por el propio guión cinematográfico, y que creo que son muy claras y que son muy teatrales. Básicamente lo que tiene son dos caracteres interesantes y opuestos, por supuesto, que están en una circunstancia que como una cebolla va abriendo sus capas delgadas y nos va mostrando cada vez más a dos personajes que están metidos en un viaje muy sórdido, ¿no? Y que al principio se pinta como algo muy inocente realmente, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me están oyendo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que en ese sentido todos los materiales están en el texto, que es muy teatral de suyo, ¿no? El guión cinematográfico, digamos que por mi parte yo lo único que tuve que hacer es tratar de ordenarlo de tal forma que se desplegara en un dispositivo escénico manejable. El micrófono tiene teatralmente. Entonces, y simplemente quizá sí tener una pequeña interlocución ya de autor a autor en cuanto a algunos términos del desenlace, ¿no? Que creo que era donde teníamos quizá un problema mayor, pero que era más bien técnico, ¿no? Sobre todo de cómo representar una serie de escenas que en la película se desarrollan en el exterior de la casa, donde se desarrolla pues, prácticamente la historia principal, y que posiblemente nos iban a implicar algunos problemas, tanto técnicos como de resolución dramática, ¿no? Incluso alguna pequeña discusión que llegamos a tener respecto a la psicología en cuanto a las acciones finales de los personajes, pero también encontró a dos intérpretes perfectos para la trama. Cuando le enviamos a Brian Nelson el primer tratamiento de la adaptación de Luis Mario Moncada, fue pues muy halagador que le gustara tanto el primer tratamiento. Está tan emocionado con este estreno que va a venir a México a acompañarnos, él con su esposa, y nos parece que en este momento, después de los 4 o 5 años que llevamos bregando, como dicen, con el proyecto, es un momento perfecto para que el público mexicano, ustedes, todo el mundo participe de él, y un poco se cree este debate entre quién es la víctima, quién tiene la razón y por qué estamos sumidos en esta situación en la que uno se siente con el derecho de tomar venganza. Ay, creo que ya se escucha, ahora sí les voy a cantar, no. Y ahora les voy a presentar, que ya los conocen, Esaía, que es Haley en Hard Candy, Arat Betke, que es Jeff, y también nos acompaña Isha Oropesa, que hace un personaje
un poco más pequeño, pero también es parte de este gran equipo. Entonces, ¿a quién le paso la palabra? Creo que a Tessa y ¿a ti? Sí. Yo nomás quisiera decir una cosa, perdón que tome, pero la verdad es que yo creo que si se tardó la obra, en parte es porque estábamos esperando a Tessa. ¿Sí? Sí, porque no por nada por ahora, pero el papel más difícil de conseguir es el de una chica de sus características. La verdad es que lo abundan, ¿no? Entonces teníamos que esperar. Claro. Gracias. No estoy llorando. No sé, ¿por qué no empieza Ara? Porque, empezamos por edades, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por venir. Creo que es un momento muy importante para todos los que estamos aquí. Se ha conformado un equipo sumamente talentoso y pues yo me siento muy afortunado porque yo no había hecho teatro en México. Creo que es una gran forma de empezar. No podría pedir como un mejor momento. Yo lo había estado pidiendo al universo, como dicen, desde hace rato. Y bueno, llegó de una forma muy inesperada esta propuesta. Leí el texto, me gustó mucho. Nos reunimos con Aniru, con Mario, y pues tuve la fortuna de seguir aquí. Y pues nada, siento que es un momento muy interesante para esta obra, más por el momento que está viviendo México, en donde todos los días leemos o escuchamos de gente que desaparece, de cosas que quedan irresueltas por la justicia legal. Entonces creo que es importante plantearnos qué tan válido es tomar este camino de tomar como la justicia en sus propias manos, de esta relación entre un adulto y una menor, qué tan válido, qué tan correcto, qué tan moral puede ser eso. Entonces siento que es una obra que toca temas muy interesantes, en donde además está planteado de una forma muy dinámica. Aplaudo de verdad el trabajo de Luis Mario, ha sido una gran adaptación. El texto original es muy bueno, se desarrolla de una forma muy consecuente, pero a la vez todo el tiempo hay sorpresas. Entonces creo que para el público va a ser muy interesante ver todos estos giros de tuerca que van sucediendo a lo largo de la historia, en donde hay dos verdades que finalmente no se sabe cuál es la verdad correcta o la verdad justa. Y perdón. Yo defiendo la postura de Jeff. Entonces pues yo creo que se van a divertir mucho. Creo que todo el mundo se va a divertir viéndola, porque finalmente es un thriller que avanza de una forma muy dinámica. Y pues ha sido un equipo muy padre, ha sido una travesía de mucho aprendizaje. Todavía no hemos estrenado, pero yo siento que he aprendido muchísimo. Y bueno, es el comienzo y espero que vengan a verla y que hablen bien de nosotros, así no les gusta. No, es cierto. No, yo sé que les va a gustar. Y bueno, les cedo la palabra a Tessa, que de verdad ha sido pues una experiencia muy sorprendente, muy enriquecedora trabajar con ella. ¿Qué me queda decir? Todos ya dijeron todo. Pues no sé, creo que también como Ara estoy muy agradecida de poder estar aquí. Creo que sí, los personajes nos quedaron como guante a la mano. No sé, todo ha fluido bastante, todos los tiempos se embonaron solitos, y ahora tenemos la suerte de estar aquí y de estar estrenando en una semana, donde esperamos que vayan todos, evidentemente. Y pues no sé, es un gran texto y sí, pues como dijo Ara, pues ya tiene muchas vueltas de tuerca. A cada rato el espectador como se vuelve a sorprender, y pues no creo que vaya a aburrir a nadie. No sé. ¿Alguna vez se te había pasado por la cabeza hacer algo como Hayley? Sí, de hecho cuando vi la película hace tiempo dije, maldita sea, este personaje tenía que haber sido mío. Entonces, sí, entonces ahorita me siento realmente afortunada de estar aquí. Gracias. Lo que es muy cierto es